está bien pesado. Ay, mi ratoncito me va a quebrar. Que tal vez para abajo me va a botar el cabrón y me va a quebrar el cristal. Quiebra. Ok. Entonces que caiga aquí. Y mira. Tira. Tira. Sobra. Sí. Señor, gracias, Señor, por traernos aquí, Padre. Convertir todos aquí juntos, Señor, estudiar tu palabra. Gracias por otro día más de vida que nos has dado, Señor. Te pido por esta situación, Señor, que está pasando en el mundo, Señor. Pido en esta situación, Señor, que tú obres, Padre. Que gente llegue a conocer tu nombre, tu evangelio. Por favor, quita la carne, Señor, en mí, Señor. Espíritu Santo, Señor, que te estoy adorando, Señor, en medio de mí. Gracias por todo y tú haces. Tú nuestro estás, Señor. Pido en nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 al 7. Okay. Dice: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, confiando de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como es justo que yo piense esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón, puesto que así en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia. Amén. De mi gracia. Sí. Conmigo de la gracia. Conmigo de la gracia que dice. Entonces, el primer versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Aquí Pablo está dando gracias a Dios por la memoria de la iglesia de Filipenses. Esta carta Pablo la escribió a la iglesia de los Filipenses. Pablo la escribió cuando estaba encarcelado por el emperador romano Nerón. Aquí vemos que en la carta, en la epístola, su mensaje central es que cualquier situación que estemos debemos estar contentos, glorificar siempre a Dios, lo que es para la gloria de Cristo Jesús el Señor. Eso lo vemos en Filipenses, en el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 1, también en este mismo capítulo, el versículo 12, dice: mas quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al provecho del Evangelio. De todo eso es para la gloria y exponer el Evangelio de Jesús. Por eso Pablo le daba gracias a Dios. Una de sus razones, cuando se recordaba de los filipenses y oía mencionar de ellos. La iglesia de los filipenses estaba en orden. Y aquí en esta carta vemos que en verdad Pablo no tenía nada contra ellos. Estos hermanos, en cualquier situación que ellos pasaban, ellos le daban la gloria a Dios y permanecían fieles al Evangelio y a la sana doctrina. ¿Y qué más? Ven que la iglesia de los filipenses sí era fiel. Y por eso en el versículo 4, Pablo oraba por ellos. Él decía: siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. Pablo se gozaba cuando oraba por la iglesia de los filipenses, porque ellos eran fieles al Evangelio y la comunión entre ellos. En el versículo 5 vemos que dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Nosotros también hoy en día como cristianos debemos orar por los unos por los otros, para glorificar a Dios en lo bueno y en lo malo, para proclamar el Evangelio a todos los rincones, la gran comisión que Jesús nos encomendó, por la comunión de los santos, el regocijo en las tribulaciones y ansiedad. Es lo que vemos en este capítulo. Si vamos en Filipenses
capítulo 4 del 6 al 7. Dice, por nada estéis acongojados, sino en todas cosas por oración y suplicación, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestras mentes en Cristo Jesús. Y también otro punto que es, a ver aquí, me confundí un poco aquí en mis notas. Vemos que los filipenses también tienen servicio uno de los otros. Ellos, Pablo estaba enseñando que tuvieran humildad, que nadie se creyera más que nadie se creía más que los demás. Siempre tenemos al otro más que nosotros, y tenemos que orar a Dios que nos santifique cada día más. En el versículo 6 dice, confiando de este mismo, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, nosotros que somos nacidos de nuevo tenemos esta confianza, que el Señor nos va a perfeccionar. Mientras estemos en este cuerpo corrupto, un día el Señor nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Él nos prometió. El cristiano verdadero aborrece el pecado y su peor enemigo a la vez que el diablo, y más es su propia carne. Eso lo podemos ver en Pablo, lo decía también en Romanos capítulo 7 del 15 al 25. No vamos a ir ahí, pero él decía que lo que él quería hacer no lo hacía, y lo que él no quería hacer es lo que decía que él aborrecía, porque entre su cuerpo y su espíritu siempre había una guerra. 15-25. Sí, de Romanos capítulo 7, de los versículos 15 al 25. 7, versículo de qué? Del 15 al 25. Del 15 al 25. Si mientras estemos en este cuerpo impío y sucio, que le gusta pecar, aunque nuestra alma y espíritu no, siempre están en la contención el uno con el otro. Mientras estamos en este cuerpo, estamos en un proceso de santificación hasta el día que Dios nos va a transformar en su cuerpo. Vamos pecando menos mientras estamos siendo santificados, pero a veces que sentimos que vamos 2 pasos para atrás y uno adelante. Pero la cosa es que pues uno tenga esa convicción del pecado. Decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo, Sí, cuerpo de muerte. Sí. Y luego sigues leyendo y dice Cristo Jesús. El Señor dijo que Él los iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Es el rapto de la iglesia. ¿Es el rapto? Sí, cuando uno es nacido nuevo, lo que es su alma, es nacido de nuevo su espíritu. Pero este cuerpo que estamos es corrupto. Cuando uno muere, su alma se va con Dios, Bueno, espíritu. Una de las cosas que, bueno, ya estamos allá con Sí. nuestros vestidos de blanco. Fino, sí, fino. Ya no tendremos problemas con la carne más. Sí. ¿verdad? Y ahí ya entonces sí, ya estamos ya somos santos ya somos santos ahora sí por la intervención milagrosa de Dios, ¿ves? Sí, ok. Y cuando eso suceda, cuando tengamos nuevos cuerpos, la Biblia dice que cuerpo y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y cuando el Señor apareció, y la Biblia dice, lo que escribió Pablo, que el día que lo veamos vamos a ser como Él. Sí. O sea, en cuestión de que Un cuerpo glorificado. El primero de entre los muertos, o sea, un cuerpo mortal. Entonces cuando apareció estaban todos los discípulos que daban los 40 días que daban dando pruebas de su resurrección, que Pablo dijo hasta no ver, no creer. Pensó que a lo mejor era un fantasma, o eso, sí, un fantasma, dice Tomás, ¿no? Tomás, sí. Sí, pues a él era el que le iba a dar la prueba, porque Tomás dijo hasta no ver, no creer, y ahí sale, ¿no? Y estaba, cuando hacen la narración de eso, el Espíritu Santo estaban encerrados en el cuarto y de repente pues entra. Apareció, sí. Entonces, y se sorprende pensando que a lo mejor era un fantasma, y dice, tócame, ¿no? Mete tus manos aquí y le dice, porque un fantasma, dice, no tiene carne y huesos. Ya no dijo sangre, porque ya no es sangre, ¿no?
y va a ser nuestro cuerpo no va a tener sangre. Pero y también en otro lado dice que la vida de la carne está ¿qué? En la sangre, pero ya no está en sangre. Es que yo en el sentido de que creo que ahí se puede aplicar doble, ¿verdad? Mientras esté corriendo sangre en nuestro cuerpo vamos a tener esa tendencia pecaminosa, pero un día ya no la vamos a tener, porque y ya fue cuando da una muy importante cuando dice Tomás, dice mi Señor y mi Dios, dice, ¿no? Mi Señor y mi Dios. O sea que no, y nosotros, y el reino de Dios, claro, va a estar en nosotros y vamos a poder entrar al cielo y todas las cosas, ¿verdad? Estamos ya en el reino, pero va a haber un reino aquí todavía por 1000 años, donde va a haber gente como nosotros, con carne y sangre, ¿verdad? Y no es la última batalla la que viene, porque va a haber otra batalla al final del milenio cuando se le echan encima, ¿ves? Y esa sí es la última, o sea que la que viene es la penúltima, la última en 1000 años, con todas las pruebas que hay, y nosotros los damos testimonio. De todas maneras la gente se revela y se le echa encima. Y por eso esa promesa está en el rapto que nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, porque digo que lo corrupto se pondrá en la incorrupción, lo mortal se pondrá en mortalidad. Estamos seguros eternamente en Jesús. Él nos redimió con su sangre. Estamos eternamente seguros en Jesús. Lo vemos en el libro del Evangelio de Juan 3:16, es uno de los más conocidos. Que se dice, ahorita como ando nervioso se me olvidó. Sí. No, el Juan 3:16 es el más conocido. Porque de tal manera. No, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Prometió la vida eterna. Y si le sigue diciendo, pero aquel que no cree ya está condenado. sí, hay que creer en Jesús. Ajá. También en Juan capítulo 10, versículos del Juan capítulo 10, del versículo del 28 al 30. Dice, vamos a ir allá. Dice, Jesús dice, yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuál es ese? Ese es a Juan 10, versículos del 28 al 30, del Evangelio de Juan. Y estamos comprados por Jesús. Estamos también sellados con el Espíritu Santo también. Eso lo vemos en el libro de Efesios. Sí, mis ovejas. Efesios, vamos a ir primero estamos sellados con el Espíritu Santo. Vamos a ir a Efesios, del capítulo 1, del versículos del 13 al 14. 1, 13, 14. Sí, dice, en el cual les pareceis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Aquí muy claramente vemos que estamos sellados con el Espíritu Santo. Cuando estamos a Jesús, Él pone su Espíritu Santo entre nosotros. Y también en Efesios capítulo 4, versículos 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estéis sellados para el día de la redención. Hasta el día de la redención estamos sellados con el Espíritu Santo. Y todos sabemos porque el Dios Padre nos prometió. Sí me gustaría ir a la primera, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que ya lo habíamos leído, yo creo, ¿no? Sí. ¿Sí lo leímos? Sí, Sí, Evangelio 10 de sí. Nadie las arrebata de estas Ya nadie le arrebata de. Oh, sí, sus eso sí. ovejas de su mano, ¿no? 28 al Ajá. 30. Ajá.
Y ¿Sí lo 10, Sí. Ajá. Ok, sí lo leíamos. Sí. Sí, Y 27. también dice, el Dios lo pone ahí, dice el final del... Yo y el Padre uno. Sí, que yo y el Padre uno somos. Esto aquí confirma que Dios prometió. Nadie nos va a arrebatar. En el versículo 7, Filipenses, regresando, el capítulo 1, Como me es justo. dice, como es justo que yo piense esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón, puesto que así en mis prisiones, como en la defensa y de confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia. Aquí Pablo decía que era justo que pensara de todos los filipenses, y por eso los llevaba en su corazón. Y que ellos también, como Pablo, estaban en una prisión literal, ellos también tenían sus prisiones. Simbológicamente, algunos también sí fueron llevados a prisiones. Simbólicamente, cada uno tiene sus cargas, pero en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice que debemos echar nuestra ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Primera de Pedro qué? Capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Y también por otra cosa que Pablo pensaba en los filipenses, los llevaba en el corazón, es porque ellos defendían y confirmaban el Evangelio. Como en Judas, bueno, es un solo capítulo, pero en el versículo 3 dice que tenemos que contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Tenemos que confirmarla también, así como es nada más. Hay que confirmar el Evangelio también, dar el Evangelio, no diluirlo, nada más y nada menos. Y evangelizar y enseñar a la gente que lleguen al conocimiento de Cristo Jesús, enseñarlos, instruirlos en la verdad. Los filipenses eran igual que nosotros, partícipes de la gracia de Pablo. Y se pueden hacer una pregunta: ¿cuál es la gracia de Pablo? El Evangelio que Jesús le reveló a Pablo a los gentiles. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 15 al 16. Hechos, capítulo 9. Sí, Versículo. en Hechos, capítulo 9, versículos del 15 al 16. Ahí tiene. Sí. Y le dije el Señor: ve, porque Él me es un vaso escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuántas cosas le es menester que padezca por mi nombre. Jesús encomendó a Pablo a ser el apóstol a los gentiles. Podemos ver aquí. ¿Y qué es un gentil? Cualquiera que no sea un judío es considerado gentil. Nosotros somos considerados gentiles. Somos gentiles. Sí. Y luego en muchas partes de las epístolas, las epístolas y las letras que Pablo escribía a las iglesias, él siempre dice, mi evangelio, mi gracia. Eso fue lo que prácticamente Jesús le reveló a Pablo, a los gentiles. ¿Y cuál es el evangelio de Pablo a los gentiles? Ahorita estamos en el tiempo de la iglesia. Los gentiles somos salvos por la gracia, por la fe y no por obras. Esto lo vemos en el libro de Efesios, capítulo 2. Sí, del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es lo que el evangelio que ¿Efesios qué? Efesios capítulo 2, 8, 9. de versículos del 8 a 9. El que dice que no somos salvos por obras, sino por gracia, por la fe. Sí. Sí, aquí dice que somos salvos por gracia, no por obras. ¿Verdad? Entonces, eso no quiere decir
que nosotros no hacemos trabajos, sobre todo predicar el Sí. evangelio. ¿verdad? El Eso es- motivo es el que es diferente. Motivo. El que no ha entendido, como las religiones del mundo, piensan que pueden alcanzar la salvación o la deidad a través de sus trabajos. Nosotros hacemos trabajos por amor a Dios, no para presentarlos como parte, ni siquiera como parte de nuestra salvación. O sea, en el sentido de que hagamos algo, como la Iglesia Católica dice, bueno, es que Jesús pagó un 99% y nosotros vamos a pagar un 1%. ¿Ya? Y la razón que no se puede es porque el 1% de lo que es infinito, ¿qué es? Infinito. O de muerte, ¿cuánto es el 1% de muerte? Muerte. Muerte. Entonces no hay nada que pueda pagar eso. No, sí. O sí, uno como cristiano, tú muestras las Porque- obras como porque hay- un agradecimiento que por Cristo hizo por ti, porque Él te está Obedeces sí. sus palabras por el amor a Él dijo, Jesús. el que me ama obedece mis mandamientos. Ajá. O sea que por amor, ¿no? Dice el que quiera ser salvo obedezca la ley. ¿Verdad? No dice así. ¿Verdad? Lo que pasa es que a nosotros nos acusa a la Iglesia Católica principalmente de que ellos ya dicen que son salvos y ya no tienen que hacer nada, No, no. que nos acusan como nosotros dijéramos que podemos pecar y hacer todo lo que quisiéramos y una persona que hace eso es porque no ha recibido el evangelio en la manera que debe ser recibido, ¿ves? Que es que te arrepientas de tus pecados y que reconozcas que pecado es ofensa a Dios y que si tú lo amas no lo quieres ofender, ¿o no? Así es, ¿no? Ahora, eso sucede, pero siempre está la pelea, ¿ves? Y nunca vas a decir que el pecado es correcto, ¿ves? No. Siempre vas a decir que es una falta. Digo que- O otros que dicen, no, pues al fin que el Señor pagó por todos mis pecados, ahorita voy a pecar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, ¿no? No. Así nos acusa la Iglesia Católica. no, como dice en Romanos, ¿no? Que la gracia no es una licencia para pecar. Sí, Ajá. sí, pues, así, exactamente, eso lo responde Pablo. Pablo en Romanos. Sí. Sí, lo que... No usamos nuestra gracia para pecar, sí, dice. que Dios Sí, sí, Ajá. dice que sí, los gentiles no estamos sujetos bajo la ley, así como los judíos. No somos de la circuncisión, sino estamos en una circuncisión espiritualmente hablando. Ajá. Que la ley según es un espejo para que uno ve que en verdad estamos en el pecado y que ocupamos un Salvador. Y en verdad ocupamos a Jesucristo, a que nos salve de nuestros pecados. Bueno, sí, es cierto eso. De la muerte, pues. La ley revela que el estándar de Dios es perfección. Y cuando vas tú a Judas, que dice que si tú fallas en la ley una de las partes de la ley, es como si todas, Santiago. porque estás fuera de... Santiago. En la ley, ¿cómo se dice? El pago del pecado, ¿qué es? Muerte. Pecado es pecado, el chiquito grande es pecado. Dios demanda perfección, pero ninguno somos perfectos, ¿verdad? Entonces pagó por todas nuestras imperfecciones de acuerdo a lo que su divina justicia demanda. Que si en Cristo, ¿dónde vamos a parar? Al lago de fuego. Eso fue lo que ocurrió en la cruz y por cada hombre, ¿ves? Por eso dice que sufrió como ningún otro hombre ha sufrido, jamás. ¿Ya? Entonces eso fue el pago, allí en la cruz de la hora sexta, la novena. Entonces, es que estamos, se me fue la onda. No, sí, estamos hablando eso sí de la que el perdón de la ley es como un espejo que no vemos. Sí, somos entonces pecadores. no hay manera. Es como, mira, es el otro ejemplo es por ejemplo, el hermano Han ponía ese ejemplo, ¿verdad? De que dice las leyes de tráfico. Tú puedes seguir todas las leyes de tráfico, pero esa es tu obligación. No tienes que ganar nada por delante del juez, ¿verdad? Y si te pasas un rojo, vamos a poner un rojo, ¿verdad? O cualquier otra, pero te da el policía te da un ticket, tienes que ir a pagarlo. Así es.
Bueno, aquí hay corrupción y podrías hacer otro, pero delante del juez divino no hay eso. Entonces, por eso tendría que ser pagada todos fallamos en la ley, no una vez, sino varias veces. Y el pecado es por, fíjate, es por hecho a palabra y pensamiento. O sea, cuando el Señor dijo que si miras con lujuria a una mujer, ¿verdad? O la mujer al hombre, ¿verdad? Como sea, ya has cometido adulterio en tu corazón. O sea, es que nomás porque no se presentan las circunstancias y que eso, y no, ya estás listo para cometerlo. O sea, todo pecado, lo primero que está en tu mente, primero. Después se manifiesta en el hecho, pero somos más peores de lo que pensamos. Sí. Es que, Sí, cierto. que somos nuestro peor enemigo, ¿no? Nuestra carne. Sí. Sí, y es que es la manera de que nosotros cuando nos miramos a través de la Biblia nos vemos sucios. Aunque seas cristiano, porque decía Pedro, como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque de todas maneras así es. Como dice, no, escuchaba que... Claro que la santificación empieza, pero Dios la va a terminar. Yo no sé que Dios lo va a terminar. que la palabra de Dios, la Biblia... Es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Pablo lo escribe bueno, no sé quién lo haya escrito, de verdad, vista de inmortalidad. ¿Sí dice ahí? Sí, no me acuerdo dónde se lo dice. Y esta alma de incorruptibilidad, eso es necesario, pero nosotros no lo vamos a hacer, lo va a hacer Dios. Sí. Sí, esto prácticamente fue el estudio que di de Efesios Filipenses, perdón, no estoy diciendo de Efesios. Sí, Filipenses, capítulo 1, de versículos del 3 al 7. ¿Y ahora quién le va a tocar la otra? Álvaro. Álvaro le va a tocar. Pues sí, ese fue el mensaje central que... Pues Del que... 8 hasta donde llegues. Del 8 hasta donde llegues, fin. De 8 o 3 versículos te puedes agarrar, 4. ¿Eh? Bueno, no más 4.